Estamos aquí con Juan Manuel Aragüés. Él es profesor de filosofía en la Universidad de Zaragoza y escritor de varios libros, tales como Líneas de fuga, ¿no?, de filosofía contra la sociedad idiota, en 2002, ya estaba la palabra ahí, idiota. Sí. Deseo de multitud en 2018, De la vanguardia al cyborg en 2020, El dispositivo Karl Marx, y hoy vamos a presentar el libro del cual nos va a hablar, que es De idiotas a coinotas, para una política de la multitud. Es una antología de artículos que, como señala José Luis Rodríguez en el prólogo, trata de superar la idiotía de la sociedad neoliberal y del mismo modo José Luis Rodríguez apunta a tres temáticas principales, ¿no?, que podríamos encontrar en tu libro. Una sería la posición de enfrentamiento con la sociedad neoliberal o neocapitalista, la necesidad de construir una subjetividad antagonista y, por último, la temática de la multitud, ¿no?, así en rasgos generales. Y quizá el tema podría concretarse en la máxima que tú mismo indicas en la página 126, que leo textualmente: no se trata de otra cosa que de abandonar la ideología capitalista para desarrollar prácticas articuladas sobre una política de lo común. Podría un poco reducirse así la temática de tu libro. En algunas partes del texto se categoriza o se caracteriza el capitalismo como una maquinaria muy refinada de creación de subjetividades y concretamente de creación de unas subjetividades que son partícipes del capitalismo, partícipes de las dinámicas del capitalismo, pero sin ser conscientes de esa participación, porque estamos, utilizas la palabra creo, seducidos por el capitalismo. Un elemento que tocas también es la influencia de los medios de comunicación en esta creación de subjetividad. El Comité Invisible, que es un colectivo que también mencionas en el texto, habla de boicotear las maquinarias del capitalismo. Y tú hablas de que en los últimos años hemos vivido un cambio de paradigma de unos medios de comunicación a unas empresas de comunicación que están continuamente centradas en esa creación de subjetividad y en exclusivamente formar a la gente de una manera no crítica. Entonces, la pregunta que te hago es ¿cómo boicotear esos medios de comunicación? ¿Cómo entrar en contra de estas dinámicas y cómo generar esa corriente antagonista? A mí la idea de boicotear no me parece demasiado atractiva. ¿Por qué? Pues porque es colocarse a la contra en una posición defensiva y evitar que algo se produzca, lo cual está bien, lo cual está bien. Tenemos que ser conscientes, pues, de para qué se utilizan los medios de comunicación en la actualidad, como no son más que apéndices de otras empresas y que están representando sus intereses y que entran en esa dinámica de construcción de subjetividad a la que te hacía referencia en tu pregunta, ¿no? Pero más que de boicot, yo creo que lo que se trata es de que precisamente desde posiciones críticas, desde posiciones antagonistas, lo que hagamos sea generar procesos de construcción de una subjetividad alternativa, de una subjetividad diferente. Si hemos llegado a la conclusión de que las subjetividades son el resultado de un proceso de construcción, debemos ser conscientes de que la batalla por la construcción de subjetividad es la batalla fundamental en las sociedades contemporáneas. Y en eso el capitalismo demuestra una eficacia brutal. Y precisamente a través de esa idea de seducción. El capitalismo ha entendido que se consigue mucho más a través de estrategias de seducción, a través de estrategias de conducción inconsciente, que a través de la imposición. Esto lo señala Lordon, por ejemplo, en sus textos. Dice que el capitalismo es el primer sistema que ha conseguido dominar con la aquiescencia de los dominados, ¿no? Con el consentimiento, no, ni siquiera con el consentimiento, porque no decimos sí, queremos ser dominados, no somos conscientes de que somos dominados y acudimos a la dominación con una sonrisa y deslumbrados por las luces del consumo, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, frente a esa idea de boicot, que sí debería ser aplicada en el sentido de la cautela con respecto a lo que recibimos, ninguna información es neutra, todo son estrategias de construcción de subjetividad, creo que nuestro mayor empeño debiera ser el de entrar en esa batalla de construcción de subjetividad. Los artículos que componen el libro son el resultado de mis contribuciones al blog El Rumor de las Multitudes del periódico El Salto. Bueno, pues yo entiendo que tanto el rumor como el salto son estrategias de construcción de subjetividad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nuestras estrategias son poco potentes. Llegan mucho menos, evidentemente, que esos mecanismos y esas maquinarias que, dándole al botón en nuestro televisor, pues nos aparecen cotidianamente ante los ojos, ¿no? Nosotros no tenemos nada. Es que por centrarnos en el caso de España, no hay siquiera un solo periódico que pudiéramos calificar del ámbito antagonista de tirada nacional, en papel, no existe. ¿Qué decir de radios? ¿Qué decir de televisiones? Todo tiene un ámbito muy local, muy marcado, muy concreto, ¿no? Entonces yo creo que ahí es la batalla, pero no solamente la batalla de la comunicación, que es importante, sino la batalla incluso del entretenimiento. La batalla, porque dentro de las películas que vemos, de las series que vemos, de los videojuegos que utilizamos, hay valores, hay una visión del mundo, se está transmitiendo una visión del mundo. Y esa visión del mundo, desde luego, no la generamos desde posiciones críticas. Entonces, yo creo que de lo que se trata fundamentalmente es entrar en esa batalla de construcción de subjetividad. Creo que ahora hay herramientas pues, que facilitan más esos procesos de intervención y que deberíamos aprovecharlas sin ninguna duda. Hablabas antes de que la construcción de subjetividades en la sociedad capitalista producen unos efectos que provocan que el sujeto adquiera una determinada actitud ante el sistema. En uno de tus artículos, titulado El mercado de la mentira, las mentiras del mercado, ilustrabas que el poder ha ideado mecanismos de control tan sofisticados que incluso ha sido capaz de revertir las situaciones en las que el poder era de alguna manera cuestionado, era puesto en cuestión, ha sabido absorber esa crítica antagonista y ha sabido hacer de ese antagonismo una virtud, un beneficio. Ponías el ejemplo de la industria alimentaria, lo que nació de una necesidad y una exigencia social, se ha convertido en una virtud, en un beneficio capitalista por el hecho del uso de químicos y de antibióticos en los alimentos, que han producido la superproducción de los productos que aunque afectan a la salud pública, sí que encajan perfectamente con las lógicas de superproducción capital. Entonces, en este sentido, te pregunto, en este marco, ¿cómo distinguir una verdadera crítica, un movimiento antagonista verdadero, del que es una estrategia de control ideológico, ya que hay situaciones en las que parece que el poder, aunque se pisa los talones, pero es una estrategia de control ideológico para estabilizarse ante las críticas sociales? Entonces, en este sentido, ¿cómo resistir a las estrategias del poder fáctico y que las luchas no queden absorbidas por esa lógica capital? ¿Cómo contrarrestar la infiltración del poder? Lyotard decía una cosa muy bonita, decía una cosa muy interesante, decía que en el 19 el conflicto era como una partida de ajedrez que todavía no ha empezado. Estaban las blancas y estaban las negras. Y decía, sin embargo, y esto lo escribía en los años 60, 70 del siglo XX, ahora la partida lleva mucho tiempo, las piezas están absolutamente mezcladas las unas con las otras, no hay línea de frente, y dice, y el enemigo está dentro de nuestra propia cabeza. El enemigo está dentro de nuestra propia cabeza. Entonces, volvemos a las prácticas de construcción de subjetividad, volvemos a las prácticas de construcción de subjetividad. Son tan eficaces las prácticas de construcción de subjetividad en la sociedad contemporánea que siempre corremos el riesgo de que aquello que ha surgido como un impulso crítico
acabe siendo reconducido desde el poder como algo que va a servir para sustentarlo, para mantenerlo donde está. Bueno, ahí lo único que cabe es la constante atención y la conciencia de que estamos en esos procesos de construcción de subjetividad que debemos revertir y que debemos implementar procesos de construcción de subjetividad antagonista. En el último artículo de Todos, mejor dicho, te acercas a la relación de Sartre con la Guerra Civil Española y pues mencionas este tema de las causas perdidas y del absurdo que supone comprometerse con una causa perdida. Entonces, a mí me gustaría preguntarte ¿cuáles son los argumentos que se deben, o más que los argumentos, cómo podemos convencer a una persona que está en esta posición de completa superación por el capitalismo, de que se ve abrumado por el capitalismo y que no encuentra cómo luchar contra él? ¿Cómo se le puede encender la mecha o cómo se le puede convencer de que buscar una posición antagonista no es una causa perdida y de que precisamente tiene que comprometerse con esa, quizás a primera vista, causa perdida? El que reconoce el peso abrumador, todavía hay la esperanza de que un día diga, bueno, pues no soporto ya este peso abrumador. El qué hacer, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer aquel que se siente abrumado bajo ese peso? Bueno, efectivamente el capitalismo es una maquinaria pues, que acaba infiltrándose en cada uno de los aspectos de nuestra vida y se mete debajo de nuestra piel y por lo tanto desarrollar prácticas. Todos estamos en alguna medida reproduciendo el capital. Aquí no pensemos que somos revolucionarios puros y tal, porque incluso el que más intente colocarse al margen de las prácticas, pues siempre tendrá alguna dependencia. Es imposible, pero no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de que vivimos en esta sociedad, ¿no? Yo ahí creo mucho en la espontaneidad de los procesos. Ahora estamos de bajón, está claro, ¿no? Estamos de bajón, está clarísimo. Pero claro, el día antes del 15M nadie esperaba lo que sucedió. Vamos, yo así lo viví y creo que la mayor parte de la gente, ¿no? De repente nos encontramos con plazas llenas y la gente militante nos miraba como diciendo, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Qué ha sucedido?